último trabajo que hicimos el otro día, yo lo guardé todo, y cuando Sí. quise entrar, por ejemplo, con la clase, con el profe Olote, no me, cuando yo abro la consola, digamos, elijo el lenguaje en C, todo, no me abre el main para entrar al, digamos, para hacer la codificación. Me sale un error ahí. Después te puedo hacer que compartas tu pantalla y lo vemos a tu compu. El problema particular tuyo. No hay problema. Marcelo, ¿sos vos? Sí, profe. Después compartís tu pantalla y yo te ayudo, digamos, a solucionarlo. Si no, después de clase te doy una mano. Bueno, de 10, profe, muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a la unidad 4. Vamos a hacer de vuelta. ¿Sí? Yo le agregué unas cuantas diapositivas a la anterior. Así que después le vamos a... ¿Sí? Ahora justo soy anfitrión hace un ratito, hace segundos, así que bueno. Lo vamos a repasar de vuelta, vamos a ir más rápido, ¿sí? Y después vamos a hacer un poquito más de ejemplos ahora esta clase, ¿sí? Bueno. Ahí vamos a alargar el PowerPoint de vuelta. ¿Sí? Un segundito. Bien. Vamos acá en Zoom. Bien. Voy a compartir pantalla. Pantalla 2. Bueno, ustedes están viendo el PowerPoint ahora, introducción al lenguaje C. Sí, profe. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. Si yo voy demasiado rápido, me dicen, profe, me quedé y lo repasamos, ¿sí? Pero esto, como lo dije la clase pasada, debería ir un poquito más rápido que la anterior, ¿sí? Bueno. Bien. Cuando nosotros vamos a programar en C, lo vamos a hacer de una manera organizada y ordenada, ¿sí? Que nos va a servir para primer año, para quinto año y para después de recibirnos de ingeniero electrónico también, ¿sí? Que vamos a hacer programación, ¿sí? Que es un concepto muy apoyado, muy difundido, se llama programación estructurada, ¿sí? Esa programación estructurada, que la puedo hacer con lenguaje C y con otros lenguajes de programación, se basan en tres conceptos, ¿sí? En utilizar estructuras de secuencia, ¿qué significa? Una secuencia encadenada a otra, ¿sí? Una sucesión. Selección condicional es lo que vimos nosotros, el rombo, que hacemos una pregunta y vamos para el sí o para el no, ¿sí? Y hay otras condicionales que son como por ejemplo el switch, que ya vamos a ver si llegamos a verlo ahora, ¿sí? La iteración, que significa hacer un bucle, que lo vamos a ver dentro de dos clases, ¿sí? Y sin todo lo que se nos ocurra lo podemos hacer con esto, ¿sí? Entonces nos da amplia libertad. ¿Qué es lo que yo les puedo decir que no se utiliza? Esto es lo prohibido. Hacer una transferencia, ¿sí? Incondicional. Hacer un go-to, que se llama ir a. Es decir, voy de un punto al otro, ¿sí? Del código. Esta instrucción nos genera código espagueti, nos genera muchos inconvenientes. Así que bueno, eso es lo que tendríamos que estar evitando. ¿Estamos? Hasta ahora lo único que podemos tener criterio que conocemos es secuencia y selección digamos, condicional. Esto es la unidad que viene, así que después vamos a ver varias clases. Después, tenemos tipos de lenguaje, y esto no significa que uno sea mejor o peor que otro, son características, ¿sí?
A ver, les pregunto a ustedes, el lenguaje C, ¿con cuál se relaciona? ¿Con el bajo, el medio o el alto? Es con el medio. Bajo y medio. Con el medio, ¿sí? Y algunos pueden decir, ¿sí? El lenguaje C se relaciona con el lenguaje medio. Lenguaje de medio nivel, este de acá, ¿sí? El bajo nivel lo podemos poner al assembler. ¿Qué era el assembler? Era una traducción a una palabra de una instrucción binaria de unos y ceros. Tan solo hacía eso. Así que la programación en lenguaje assembler sigue siendo casi código de máquina y sigue siendo una programación muy difícil, altamente tipeada, que se llama. Tengo que hacer programas monstruosos para hacer algo sencillo. Pero lo que tiene de ventaja es que es óptimo, es muy rápido, es muy eficiente. El lenguaje de alto nivel, con pocas instrucciones hago cosas muy lindas, pero el tema es que consume mucho hardware. Y eso no es precisamente lo que hace un ingeniero electrónico. El ingeniero electrónico optimiza. Y el electrónico está más o menos en este rango, que es el nivel medio, en el cual no es ni de alto nivel ni de bajo, y generalmente es programación en C. Ojo, que programación en C permite incluir, ¿sí? Código de bajo nivel en Assembler. Así que es bastante completo y puedo hacer lo que no me parezca. Sí, los escucho. Pensaba que alguno estaba preguntando algo. ¿Sí? Acá hablo un poquito de la historia y aplicaciones del lenguaje C. ¿Sí? Empezó a utilizarse, la primera versión del lenguaje C de los años 70. Después yo le pido que profundicen a ustedes con la monografía, ¿sí? Y una cuestión que les podría aclarar, que el lenguaje C tiene muchísima flexibilidad, ¿sí? Y hay un montón de controles que no los hace a propósito y nos permiten hacer cualquier tipo de programación, incluido sistema operativo, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Sistema operativo, navegadores web, base de datos, videojuegos, compiladores. Un ejemplo que ustedes me digan en qué lo voy a aplicar a lenguaje C es en ingeniería electrónica, en sistemas embebidos, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que son los sistemas embebidos? ¿Sí? ¿Alguno que comente un poco la experiencia? No, profe, ni idea. ¿Sí? Marcelo, ¿querés contar algo con Sí, tus profe, palabras? dígame. ¿Querés contar algo con tus palabras sobre sistemas embebidos? Sí, de lo que vimos cuando viajamos, me dice, profe. Sí. A ver, Sí, que, no sé, a ver, dígame, profe. bueno, a ver. Marcelo estuvo años anteriores, digamos, o sea, cursando la materia. Hicimos un viaje, digamos, a Buenos Aires, varios integrantes de acá de la universidad, éramos unos ¿cuántos éramos? 20 más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Eran como, sí, 20, 22, me parece que era. Bueno, la cuestión que fuimos a ver un congreso de sistemas embebidos, ¿sí? Sistemas embebidos, cada vez los electrónicos eh, eh, hacen menos esas plaquetas analógicas que son clásicas, ¿no? Entonces, ahora hay sistemas embebidos o empotrados, ¿sí? En un chip, ¿sí? Un chip reemplazaría mucha circuitería de lo que están habitualmente acostumbrados a hacer los electrónicos. Cada vez se hace más programación y menos diseño de placas, ¿sí? Por eso es que cada vez podemos hacer aplicaciones más de tamaño más reducido. Entonces, el lenguaje C, sí.
Un sistema embebido sería la BIOS, ¿no es cierto? El BIOS sería un chip, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, un sistema embebido es, por ejemplo, un módulo de Wi-Fi que, digamos, tenemos todo integrado en un chip, ¿sí? Eso sería un sistema embebido, ¿sí? La BIOS es es un chip, ¿sí? Pero es medio similar. A ver, la BIOS estaría reemplazando a una placa con cientos de elementos. Y a eso lo empotrás dentro de un chip y lo tenés como minimizado en cuanto a tamaño, ¿no es cierto? Pero tiene la misma funcionalidad. ¿Se entiende? Por ejemplo, sistemas Similares. embebidos por ejemplo, las placas de control de los lavarropas eran amplias placas que permitían hacer el control. Ahora tiene un solo microcontrolador y de ahí salen todos los cables, digamos, para los accionadores y los sensores, nada más que eso. Igual que la placa de un aire acondicionado del control remoto, se vio reducido, digamos, a un sistema embebido, ¿sí? El tema así, las nuevas tecnologías como por ejemplo los sistemas inteligentes, digamos que ahora todos van a venir, digamos, aire acondicionados inteligentes, hornos inteligentes, todo ese tipo de tecnología Por ejemplo. son basados en tecnologías, en sistemas embebidos, ¿sí? A todo eso sería dentro de la familia de sistemas embebidos. Todos esos sistemas utilizan C o derivados de C, ¿sí? O sea que lo que estamos viendo ahora, y no es muy vistoso, porque las pantallas negras que estamos haciendo no son muy vistosas, ustedes quédense tranquilos que no va a ser en vano, ¿no? Todo es aplicable. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos ingeniería civil, el lenguaje C también se puede aplicar para el cálculo estático de estructura con método de elementos finitos, ¿sí? Y si hablamos de electromecánica, se aplica la programación es totalmente aplicable. Fíjense cómo ya hace, creo que del año 95 para esta época, ya no hay más autos con carburador y todos son con inyección electrónica, ¿sí? Inyección electrónica reemplazan un montón de sistemas mecánicos, los reemplazan por sistemas electrónicos, ¿sí? Así que cada vez la programación y los sistemas embebidos y todo eso cada vez van avanzando en cada una de las áreas de la ingeniería. ¿Estamos? Bueno, entonces, nosotros siempre hablábamos sobre que estábamos nosotros con nuestro lenguaje tradicional y teníamos las computadoras que tenían su propio lenguaje, que es el código binario. ¿Qué tenemos en el medio? Para llegar de acá, de la izquierda a la derecha. Y bueno, tenemos un lenguaje en código fuente. El código fuente es las instrucciones que nosotros escribimos. Ese documento, ese archivo tiene extensión .c y le aplicamos un compilador y un enlazador y finalmente tenemos un programa escrito en lenguaje máquina que sí puede ser interpretado y ejecutado por la computadora. Este es el concepto de compilador, ¿sí? El compilador analiza todo el código y si está correctamente escrito, recién avanza en generar el programa en lenguaje de máquina, el .exe. Si es que tiene errores, no lo ejecuta, no lo genera el .exe. ¿Sí? El ensamblador lo que hace es únicamente traducir esas palabras que equivalen a código binario, ¿sí?
y se ejecuta, ¿sí? Realmente lo que hace es una versión mínima, pero finalmente queda traducido de ese lenguaje ensamblador a código de máquina, ¿sí? Y el intérprete lo que hace es, no analiza un código fuente completo, lo que hace es interpretar una sola instrucción y la ejecuta. Va a la siguiente y la ejecuta. Y va instrucción a instrucción ejecutando un programa. ¿Qué lenguaje de programación utiliza un intérprete? BASIC o MATLAB, que van a ver ustedes en segundo año, ¿sí? Eso se basa en un intérprete, ¿sí? Cuando hablamos de palabras clave, ¿sí? Las palabras clave son las que ven ustedes en pantalla, las del núcleo del lenguaje C. Con eso se puede hacer todas las aplicaciones que nosotros conocemos a los sistemas operativos y todo el software que nosotros indicamos, ¿no? El tema es así. Eso es nuestro núcleo. Lo que hizo C y fue exitoso es generar herramientas más complejas a partir de estas instrucciones base, ¿sí? Y a esas instrucciones complejas, que serían como un pack, se le llama funciones, ¿sí? Y esas son las librerías que incluye el lenguaje C cuando empezamos a hacer código, ¿no? ¿Sí? Fíjense, nosotros utilizamos printf y scanf, y acá no están incluidas, ¿sí? Entonces, para que funcione printf y scanf, es que agregamos esas librerías que incluimos al principio en la codificación. ¿Se entiende? Sí, pero ahí está eso del GoTo. Acá está la palabra prohibida, el goto, está acá, ¿sí? Bien. ¿Qué dijimos? Cuando escribimos el código fuente, como por ejemplo esto, ¿sí? Que vemos acá, ¿sí? Hago una pregunta. ¿Estos colores los incluí yo o los hace directamente el editor de CodeBlocks? Los hace el editor. Los hace el editor. Perfecto, ¿sí? Los hace el editor, ¿sí? Esa es una de las ayudas que tenemos. Detecta qué tipo de instrucciones son y las va pintando de un color visual que no se graba en ningún lado, ¿sí? Porque no tienen color las letras, pero al momento de la visualización lo destaca con diferentes tonalidades, ¿sí? Que nosotros podemos configurarlo en CodeBlocks. Sí, te escucho. Eso dependería del IDE, ¿no es cierto? De qué editor estamos usando. Sí, sí, exactamente. Porque hay algunos que estuve viendo cuando estaba haciendo la monografía, que hay algunos que directamente o te corrigen el error o lo visualizan de otra manera, a tal punto que producen el programa, pero no pueden hacer esa parte. Te tira un error directamente el programa, lo ejecutan, pero no saben qué error es. El tema es así, si tiene errores no se puede llegar a generar el punto exe y probarlo, ¿sí? El compilador te va a indicar en qué línea está el error o qué línea aproximada, y después vos solo vas a tener que buscar y corregirlo, ¿no? ¿Sí? El tema del IDE, ¿sí? Te ayuda muchísimo en eso, ¿sí? Y el que te indica dónde están los errores es el compilador, ¿sí? Así que bueno, cuando yo voy escribiendo, puedo escribir instrucciones. Fíjense, ¿qué significa stdio.h? ¿Qué es? ¿Qué representa? Librería. Las Estándar, librerías. input y output. Es claro, estándar input output. Y este sería stdlib standard library, o sea, librerías estándar. Y acá el punto H viene de header en inglés, ¿no?
que significa que vienen los encabezados. Ya más tarde voy a volver sobre eso. O sea, 10 diapositivas más adelante vamos a hablar de eso. Y acá dice int main. ¿Qué significa esto? Esta es la primera función que vamos a utilizar, que significa la función principal. Todo el lenguaje C está articulado por bloques, ¿sí? Y cada bloque, digamos, de código se llama función, ¿sí? La función que tengo que tener sí o sí en un programa ejecutable es la función main. Ahí comienza la ejecución, ahí es la punta del ovillo. ¿Sí? Bueno, y después veo acá, ahí vuelvo, ¿sí? Escribo la orden printf. ¿Para qué era la orden printf? Para que Era lo para mostrar. Mostrar por Mostrar. pantalla, ¿sí? Es la función print de imprimir. Entonces, escribo ese nombre de la función, paréntesis, ¿sí? Y en los paréntesis van los argumentos que se llaman, o sea, digamos, la información que va a procesar esta función printf, ¿sí? Esto dice, se ve por la pantalla /n. Entonces, imprimo por pantalla esta frase. ¿Qué significa el /n? Esta barra inclinada al revés y la n. Significa una nueva línea. Significa como dar enter. Cuando yo doy enter, ¿qué hace el cursor? Baja la siguiente línea y se va toda a la izquierda. ¿Sí? Bueno, y acá viene el tema de que nos atañe, que son los comentarios. Si yo pongo dos barras distintas a estas son las barras como de división, yo puedo escribir un comentario de una línea. ¿Sí? Todo lo que esté a la derecha de ese comentario no es una orden, es tan solo como un recordatorio, un comentario, ¿se entiende? Y si es que yo quiero hacer un comentario que sea un poco más extenso, porque yo quiero poner un enunciado, quiero escribir una aclaración más larga que ocupa más de un renglón, en vez de estar poniendo barra en cada uno de los renglones, yo directamente abro un comentario grande, ¿sí? Un comentario de varias líneas, aplicando la barra y el asterisco, escribo todo lo que yo quiero y después finalmente pongo asterisco barra y ahí se cierra, ¿sí? Ahí se cierra ese comentario. Y después pongo return 0, que va a ser la última instrucción antes de terminar el programa. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Seguimos? El /n es un caso especial de una secuencia de escape. ¿Sí? /p, que sería una tabulación horizontal, que es como un tab. ¿Vieron el tab, la tecla que mueve varios espacios a la derecha? Sí, la que está arriba de Block Mayus. Exactamente, ¿sí? Yo tengo una tabulación vertical que se aplica únicamente para la impresora, un /B larga que sería un retroceso, y así tengo una serie de ejemplos. ¿Qué es lo que tengo para que ustedes prueben? ¿Sí? Por ejemplo, yo pude escribir texto de prueba, ¿sí? Ahí hay que, ¿sí? Si yo pongo /n es un salto de línea, ¿sí? Y acá puse varios modificadores y que ustedes lo podrían utilizar y probar. Yo después le voy a enviar esta filmina, hay que corregir algunos errores que tiene ahí, para que después prueben todo este tipo de modificadores. No me quiero demorar más tiempo, quiero avanzar, pero esto va a ser para que lo prueben ustedes en... es más, esta es una imagen, yo a ver si les doy el cuerpo de lo que está escrito para que no tengan que tipear de vuelta. ¿Sí? El resultado de esto es esto.
Tipos de variables. Vamos a hablar de algunos de los tipos de variables. ¿Qué pueden ser? Acá Char, puede int, ser float, float, perfecto. Son números con decimales. ¿Qué otro más? Int, valores enteros. Valores enteros tanto positivos, negativos, cero, hasta una cantidad limitada, no hasta infinito. ¿Sí? Tenemos char, que son para almacenar letras, no palabras, letras únicamente. ¿Sí? Y si es que yo quiero utilizar un punto flotante con muchas cifras, utilizo un tipo de variable que se llama double. ¿Sí? Doble. Y después sí que quiero utilizar un entero más largo, con muchas cifras más que un entero, utilizo una variable que se llama long. ¿Sí? Después también, si es que yo no tengo un tipo específico de datos, puedo utilizar el identificador de tipo de variable que se llama void. ¿Sí? Bien. Acá quiero hacer un paréntesis para el tipo de dato char. El tipo de dato char dijimos que es para un carácter, ¿sí? Para una letra, para un número, para un símbolo. ¿Sí? Es un solo código. ¿Sí? Pero internamente la computadora en realidad lo que guarda, hay una tabla que se llama la tabla ASCII, ¿sí? Esto se le ve ASCII, que a cada letra, a cada número, a cada espacio, a cada símbolo, le asocia un valor numérico. Como por ejemplo, ustedes conocen, si yo presiono la tecla Alt y 64, ¿qué código aparece? El arroba. El arroba. Y si que yo pusiera el alt y el 65, ¿qué sería? La letra A mayúscula. Entonces, ¿sí? ¿Qué es el código ASCII? Es una convención, ¿sí? Que asocia números, o sea, códigos con números. ¿Por qué? Porque yo tengo que almacenar números que después se transforman en binario. Porque yo en la computadora no tengo dibujos, yo tengo siempre unos y ceros. ¿Sí? Entonces, yo apretando Alt más el código ASCII, me aparece el símbolo letra. Internamente, cuando yo pongo un nombre, no se van guardando gráficamente cada una de mis letras. Van grabando el número ASCII que corresponde a cada código alfanumérico. Entonces, fíjense, yo acá tengo el 64, ¿sí? Acá es el arroba, el 65 la A mayúscula, el 66 la B mayúscula y así. ¿Sí? La A minúscula es el 97. ¿Sí? Y así hace para almacenar las letras y símbolos la computadora. No los graba gráficamente, los graba numéricamente. Aquí en decimal y acá está en su formato hexadecimal. ¿Sí? Bien. El tipo de dato int, ¿sí? Ya podríamos abandonar un poquito el PowerPoint, vamos a ir al codeblock y vamos a codificar, no se pongan ansiosos. ¿Sí? El tipo de datos int, ya dijimos que es para el tipo entero, ¿sí? Y acá habíamos hecho un ejemplo en el cual poníamos tres variables int, número 1, número 2 y número 3. ¿Sí? Yo podría haber hecho int número 1, punto y coma, int número 2, punto y coma, int número 3, punto y coma. Pero si yo quiero definir tres variables enteras, las puedo separar por coma. Esos tres se supone que son del tipo entero. Y finalmente poner punto y coma. ¿Se entiende?
yo recibí mensajes privados que me preguntaban por qué les funcionaban mal, y era porque en estos símbolos, que son comas, ponían punto y coma. ¿Estamos? Entonces, en la instrucción número 6, esto es estándar a todo, ¿no es cierto? En la instrucción número 6 declaramos las variables. En la instrucción 7 le estoy asignando el valor 10 a la variable número 1. En la línea 8 le estoy asignando el valor 20 a la variable número 2. En la línea 9 estoy haciendo el cálculo. Número 1 más número 2, ¿sí? Me da un resultado y eso se lo asigno a la variable número 3. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, entonces, todo esto son cálculos. Y acá pongo la suma de porcentaje de más porcentaje de es igual a porcentaje de. ¿Qué significa ese porcentaje de? Conceptualmente, ¿qué es? La variable que adopta el número, el valor ingresado por la persona o el que vaya a operar, digamos. Es un argumento de formato. Acá es como que yo dejo un lugar para escribir algo posteriormente. ¿Qué tipo de datos si es porcentaje de? Es un número. De valor entero. De valor entero. Si tengo que imprimir una variable float, tengo que poner porcentaje F. Y si tengo que imprimir una variable char, tengo que poner porcentaje C. Entonces, este lugar que deje vacío para una variable entera va a ser ocupada por la primera variable que aparezca acá. Entonces, el número 1 viene y su valor numérico se imprimiría acá. En el segundo lugar que dejamos vacío viene la segunda variable. Y el tercer lugar viene la tercera variable. Entonces, ¿cómo es este printf? El printf de vuelta, lo aclaro, es paréntesis y pongo comillas y lo que quiero escribir. ¿Sí? Esto sería lo literal. Si es que no tuviera porcentaje de, ahí cierro el paréntesis. Pero como tiene acá porcentaje de y significa que acá tengo que decirle qué variables van a ir, entonces separado por comas van cada uno de las variables que van a ser reemplazados en estos argumentos de tipo de datos. ¿Sí? Finalmente ponemos punto y coma. ¿Sí? Si es que este mismo ejemplo anterior hubiera sido con tipo de variable float, en vez de porcentaje de, es porcentaje F. ¿Sí? Si es que no hacemos eso, nos va a dar un error el compilador. Nos va a decir que estamos imprimiendo una variable del tipo float con un tipo de datos equivocados. ¿Estamos? Esos son errores comunes de programación. ¿Sí? El tipo de dato void es muy particular. Yo lo saltearía por ahora, pero me indica de que es como un tipo no definido de dato. No es ni int ni float, ¿sí? Es un tipo de datos vacío. ¿Sí? Acá, si yo necesito definir variables, ya sabemos que ahí están las int, las float, las char. Algunas veces me hacen falta definir constantes. Por ejemplo, yo quiero que la constante pi valga 3,14159 y yo puedo definir una constante de esta manera. ¿Sí? Que se llama, con esta instrucción, que se llama define.
¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Esto se Profe, llama una ahí en definición. el define hace falta ponerle igual para asignar. No, no. Justamente sería un error agregar igual. ¿Sí? Yo digo que donde encuentre este descriptor pi, que lo reemplace por 3.14159. No se escribe el igual. ¿Sí? Así hay que dejarlo tal cual está. ¿Sí? ¿Sí? Porque no le estamos haciendo una asignación, sería un error hacerlo. ¿Sí? Esto se llama una constante simbólica. Y esto, Profe, sí, ¿qué significa el porcentaje S? el porcentaje S se utiliza para variables string, ¿sí? Que serían cuando yo tengo varios char, ¿sí? Cuando yo agrupo varios char, se forma un string que se llama, que es una cadena de caracteres. Y cuando yo imprimo una cadena de caracteres, tengo que utilizar el formato porcentaje S. ¿Sí? Debería venir la aclaración un poquito más adelante, ¿sí? Pero no conviene confundirnos ahora, ¿sí? Y después, si yo quiero hacer una constante, lo escribo de esta forma. Y ahí sí, como me decían ustedes, ahí viene la asignación, ¿sí? Generalmente, cuando definamos constantes, vamos a manejarnos mucho con constantes simbólicas. De esta manera, vamos a hacer con un define. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer la aclaración? Que si tenemos constante, la idea es que no se alteren en todo el recorrido. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir que puedo parametrizar una determinada aplicación. Y yo digo que hay 10 casilleros para número de teléfono, por ejemplo. Entonces, eso va a ser una constante. Entonces, yo, durante la ejecución, si yo elijo que algo sea constante, es para que no se mueva durante la ejecución. Así que si es que yo altero o quiero alterar el valor de esas constantes, me daría error de compilación. ¿Sí? Bien. Algunas veces, cuando yo tengo el compilador, hay unos que se llaman errores y hay otros que se llaman warnings. ¿Les pasó a ustedes cuando compilaron? Sí, los warnings. No. De los dos, de todos. Sí, así, los dos son también. así. Bueno, ¿qué sucede? Cuando yo tengo errores, no puedo ejecutarlo, ¿sí? Al programa, porque tiene errores. Y cuando tengo warning, ¿lo puedo ejecutar, sí o no? No. ¿Genera el punto exe? Sí lo genera. Sí lo genera, pero me dice advertencias. Nos avisa que tenemos que corregirlo. Sí, nos avisa que puede haber algo que esté mal. Por ejemplo, yo puedo definir 3 variables, A, B y C. Y dentro del programa utilizo A y B y C nunca lo utilizo. ¿Qué me podría decir alguno de ustedes? Profe, ¿para qué puso la variable C, la declaró, si nunca la utilizó en todo el programa? Entonces, ¿es un error? No, no es un error. Es una advertencia, porque detectó... Estamos consumiendo más datos de lo que deberíamos, no estamos cargando. Claro, hay como una pequeña consejo que nos da, pero no necesariamente es un error. Por eso, warning, la traducción es advertencia, pero eso no quiere decir que sea necesariamente un error. Un error es algo que está mal directamente. Y por eso es que no genera el punto exe y no lo pudo probar al programa. ¿Estamos? Bien. Las librerías de uso común es la que vimos, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar de aquí hasta el primer cuatrimestre? Vamos a utilizar stdlib, stdio
Y le podemos agregar el que utilizamos la clase pasada, el math.h, que es el de librerías matemáticas. Más de eso no vamos a avanzar. ¿Sí? ¿Y qué son esas librerías? A ver si alguno me quiere contar. Son carpetas que acumulan funciones que podemos utilizar después. Bien. A partir de esas 30 primitivas originales del lenguaje C, se hicieron estructuras de programación más complejas y nos ayudan mucho a la programación. ¿Sí? Por ejemplo, deberíamos saber mucho de hardware de video, todo eso para hacer el printf, y sin embargo, alguien se dedicó a crear la función printf por nosotros y nosotros la utilizamos. ¿Sí? Así como ustedes el día de mañana van a ir a un laboratorio y van a manipular un tester, es una herramienta que la hizo alguien para que ustedes trabajen con mayor comodidad. En el software es lo mismo, ¿sí? Alguien desarrolló mini programas, que son las funciones, que nos ayudan a hacer cosas complejas, ¿sí? Sin llegar a tener que bajar al nivel de hardware. ¿Sí? Nos ayudan muchísimo, son como cajas de herramientas las librerías. ¿Sí? Profe, Sí. sería como un plugin para un software. Claro, exactamente. Sería como un plugin para, digamos, ¿sí? Esos agregados. ¿Sí? Ustedes fíjense que es básico las 30 instrucciones de C, pero, digamos, las librerías me agregan funciones que serían los plugins, digamos, los agregados que yo le aplico al lenguaje C. ¿Sí? Y no se termina nunca. Es más, ustedes en agosto o antes deberían estar inventando sus propias funciones. ¿Sí? Y es muy fácil. ¿Sí? Después sí o sí tenemos que trabajar e inventar nuestras propias funciones. Seguimos entonces. ¿Sí? Si yo quiero agregar funciones, pongo include menor, la librería y el mayor, ¿sí? Y si es que están dentro de la carpeta, yo puedo poner entrecomillados, ¿sí? A las que trae el CodeBlock por defecto, le podemos agregar esta de matemática. Más de eso no nos vamos a complicar por ahora, ¿sí? Yo le estoy dando muchos conceptos que no se los explico porque no tenemos todavía los elementos para entenderlo, pero sí, cuando estemos en la unidad 6, les voy a decir, recuerden la filmina que les di de la unidad 4, y pueden ver cómo se define una constante simbólica, cómo se define un operador, cómo se define algunas cuestiones. Seguramente voy a hacer una referencia hacia atrás, ¿sí? Bien. Vamos con los operadores. Los operadores no es muy polémico, es la suma, la resta, la multiplicación que se hace con el asterisco, la división que la representamos con la barra, y el módulo y el porcentaje que representa el resto. Si yo le digo 11 porcentaje 5, ¿qué le estoy diciendo? ¿Cuánto es el resto de 11 dividido en 5? ¿Cuánto es? 11 dividido en 5 es de 2. Y tengo de resto 1. Entonces, el resto sería 1. ¿Sí? Eso va a ser muy útil, y ya lo vamos a ver en algún ejemplo, para determinar si un número es par o impar. ¿Sí? Este código es lindo tipearlo, probarlo en el lenguaje C. ¿Sí? Después que tenemos los operadores lógicos AND, OR y NOT. El AND es la conjunción, el OR es la Profe, unión. Sí. me queda una duda de lo que dijo recién del porcentaje. Sí. En caso de que nosotros le pidamos de que nos saque el porcentaje,
pero que nos imprima el carácter float, o sea, con decimales. ¿Nos tiraría el resultado directamente? O sea, lo que es como en la calculadora, dividir 11 en 5 No, no, yo te lo voy a escribir, voy a utilizar la hoja y te voy a decir cómo es lo correcto, ¿sí? Espérate un segundito. Gracias. ¿Ahí se cambió o seguimos compartiéndola? A ver. Un segundito, chicos, que se está resistiendo a ¿cómo se llama? A descompartir la pantalla. Bien, ahí vamos a dejar de compartir. ¿Sí? Bien. Ustedes ahora me están viendo a mí y ahora van a ver acá ¿Ustedes están viendo la hojita ahora? Sí, profe. Bueno. El operador resto. Resto de la división, ¿no es cierto? Que yo le digo porcentaje, pero por la cuestión gráfica. Yo le voy a dar algunos ejemplos y ustedes lo van a entender rápidamente. Si yo digo 7 porcentaje 2 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 7 dividido en 2 es de 3 y el resto es 1. ¿Sí? Ah, claro, ahora sí. Entonces, 15 porcentaje 5 es 15 dividido en 5, 11 yo dije recién. 11 dividido en 5 es de 2. 2 por 5, 10. Y este es 1. ¿Sí? A ver si han entendido. 1791 porcentaje 2, ¿cuánto es? Rápido. 1. Muy bien. ¿Sí? 1792 porcentaje 2, ¿cuánto es? Rápido. 0. 0. 0. ¿Sí? A ver, no le estoy pidiendo la división en 2, estoy pidiendo el resto. Y entonces los impares tienen el resto 1 y los pares tienen el resto 0, ¿o no? Sí, ¿Están profe. dudando? ¿Ah? ¿Se entiende? Sí. Entonces, si yo después el día de mañana pongo n porcentaje 2 es igual a 0, ¿sí? ¿Qué pasa si es par? ¿Qué pasa si me da Va a ser 0? verdadero. Esto es par. Y si me dice que no, es impar. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Bueno, seguimos compartiendo pantalla. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y el que preguntó también? ¿Se entendió? Sí, sí. Ya Bueno, entendí. acá los voy a nombrar. Cuando yo digo nombrar, significa que no se lo voy a explicar en este momento porque no vale la pena. Pero acá tenemos operadores lógicos que aplican acá, caso falso o verdadero, que es el AND, el OR y el NOT. El AND sería la conjunción. A ver, ¿me escuchan bien? Porque ahí dice que es inestable mi conexión. El OR sería la unión y el NOT sería la negación. El 0 se vuelve 1 y el 1 se vuelve 0. ¿Sí? Entonces, acá, si yo tengo, acá tengo las variables enteras P, a ver, después le voy a hacer un ejemplo cuando veamos el if del AND y el OR, ¿sí? Bueno, operadores relacionales. Cuando yo hago una pregunta, puedo preguntar si algo es menor que algo, mayor que algo, menor igual que algo, mayor igual que algo, distinto que algo, o
si el primer operando es igual que el segundo. Esto no significa asignación, esto significa comparación. ¿Sí? Chicos, aprovechen, nos tomemos un minutito y pongan la asistencia, ¿puede ser? Antes de que me olvide. ¿En el grupo de WhatsApp, profe? Sí, por Bueno, favor, chicos. Ok. Le doy un minutito y ponen eso, ponen el nombre presente para que yo lo agende más allá que Enzo Vargas accede a las clases y toma nota de eso, ¿no? Bueno, seguimos. Algo parecido, pero a nivel de bits, podemos hacer el ampersand solito. El ampersand es el que está arriba del 6 o del 7 de los teclados. El OR es una barra vertical y el NOT es el signo de admiración. ¿Sí? Esto es a nivel de bits, de unos y ceros. ¿Sí? Acá están los operadores de asignación. El que más conocemos es este, el igual. Pero acá, ¿sí? Yo tengo el... ¿Sí? A ver, voy a cambiar... Un segundito. A ver si en la siguiente. Yo también tengo este operador, también me permite hacer asignación. Este también, este también. Y en la siguiente tenemos acá, ¿sí? Fíjense en el ejemplo que tengo acá. Defino variables enteras. Número 1 vale 1, número 2 vale 2 y número 3 vale 3. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo número 1 más? Número 1 más, le asigno a número 1 una unidad más. O sea, si valía antes 1, ahora, si yo hago número 1 más, ahora vale 2. Si a número 2 pongo más, también le asigno una unidad más. O sea, pasa de 2 a 3. Si yo pongo número 3 menos, número 3 valía 3. Y si yo aplico el número 3 menos, ahora va a valer una unidad menos. ¿Sí? Vale 2. Eso también es un operador de asignación. ¿Sí? Este es un código en el cual podemos aprender y corroborar que lo que yo estoy diciendo es como lo hace la máquina. ¿Sí? Fíjense, este programa generaría esta pantalla. ¿Sí? El operador sizeof, ¿alguno conoce qué significa? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo pregunto para que sea un poquito más didáctico. Si alguien conoce algo, es dueño y me puede pedir, digamos, autorización para contarlo como lo entiende ellos, más allá de que se puede equivocar. Bueno, les hago ver acá. ¿Sí? Yo cuando les dije las variables en electrónica tienen, ¿sí? Yo tengo las variables int, que es para enteros, y tienen 4 bytes. 4 bytes significan 32 bits. ¿Sí? Las variables char, como guarda un entero del 0 hasta el 256, ¿sí? Ocupa un byte. O sea que son 8 bits. ¿Qué significa 8 bits? 8 unos y ceros. Una variable float, ¿sí?
ocupa 4 bytes. O sea, 32 bits. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto que son 32 bits, generalmente depende del micro. Si yo tengo un microprocesador de 32 bits, el entero va a tener 32 bits. Pero si yo tengo un microprocesador de 8 bits, el int, ¿sí? Va a ser 1 byte. ¿Sí? O va a ser, si es de 16 bits, va a ser de 16 bits. ¿Sí? Entonces nosotros en este caso, este va a ser de 32 bits. Si yo hago int a es igual a 10, estoy definiendo una variable a que vale 10. Si yo digo, por ejemplo, int b. Si yo pongo que b es igual al size of de a, ¿sí? ¿Qué me va a responder? B va a ser igual a 4. ¿Sí? ¿Qué me va a decir? ¿Cuánto ocupa la variable a en bytes? ¿Sí? Eso es lo que le quería contar. ¿Sí? De eso se trata y nos va a servir bastante esta instrucción casi a fin de año. ¿Sí? Pero se los cuento ahora que existe. Seguimos. Instrucciones de entrada-salida, que es un poquito donde dejamos la clase anterior. ¿Sí? Las instrucciones de entrada-salida son el printf y el scanf. ¿Sí? No le vamos a dar más vueltas que eso. ¿Sí? Acá especifica un poquito, si yo pongo porcentaje C es para un char, si yo pongo porcentaje D o porcentaje I es para un entero, y acá es una pregunta tuya que me hiciste, Micaela, si yo pongo porcentaje F es para una cadena de caracteres, o sea, para varios caracteres, como puede ser un apellido, un nombre, que sería de char. ¿Sí? Vos me preguntaste, Micaela, ¿no? Sí, profe. Bueno, acá te lo estaba explicando, digamos, en esta diapositiva que creo que es nueva. ¿Sí? Si yo tengo un float, le tengo que poner un porcentaje float ¿sí? En el printf. ¿Sí? Como por ejemplo estos ejemplos que vemos acá. ¿Mm? De la misma manera que yo hago el printf, también el scanf. Cuando el scanf, ¿para qué me servía? Para tomar un valor, ¿sí? Por teclado. Entonces, si yo quiero cargar en mi memoria la variable número 1, yo ejecuto la instrucción scanf y como número 1 es del tipo entero, tengo que tener porcentaje de. Entonces, pongo scanf, paréntesis. ¿Por qué? Porque es una función. ¿Y qué argumentos tiene? 2, el formato y las variables. Entonces, ¿qué formato? Porcentaje de. Ah, entonces porque es un entero. Y después viene la variable número 1. Pero a esa variable tengo que decir que esa variable siempre lo voy a guardar, no solo con el nombre de la variable, sino ampersand número 1. Ampersand y la variable. ¿Sí? Y después, para imprimir eso que yo ingresé por teclado, pongo printf dato, 2 puntos, porcentaje de, número 1, y va a repetir eso que yo escribí por teclado. ¿Sí? Bien. Este ejemplo creo que lo hicimos, de ingresar 2 valores y imprimir la suma. Eso lo vimos, ¿no es cierto? ¿Lo vimos en CodeBlock, chicos, o no? Sí, Bien. Esto también lo vimos, el del lado A y el lado B del perímetro de un rectángulo, ¿no es cierto? Sí,
Sí, sí, lo vimos. Perfecto. Y acá vamos a ver el tema de funciones. Ya hay 2 minutitos más y ya hacemos un programita en CodeBlock. ¿Sí? La función main es el punto de entrada para empezar la programación. Capaz que yo la escribí al último, pero el compilador busca la función main para empezar a ejecutar. Desde ahí es la punta del ovillo para iniciar la ejecución del programa. ¿Sí? Como toda función, tiene paréntesis. Así como printf tiene paréntesis. ¿Dónde está la definición del printf? Dentro de las librerías. ¿Sí? Bien. Dentro de lo que vamos a hacer en C, tenemos sentencias simples, que al final termina con un punto y coma, y hay otras que son sentencias compuestas o de bloque. ¿Sí? En las cuales no terminan con punto y coma, y las definimos a los bloques de instrucciones con las llaves. ¿Sí? Cuando yo quiero decir la función main empieza acá y termina acá. Llave abierta, 123, y llave cerrada es al 125 para los que tengan problemas de teclado. ¿Sí? Profe, Sí. una sentencia en bloque podría ser el for o el if. El for o el if, exactamente. ¿Sí? Que no terminen ahí. ¿Sí? Después, las funciones pueden ser funciones de biblioteca como scanf, printf, y las definidas por el usuario, que es lo que vamos a hacer nosotros dentro de 2 meses. Que nosotros inventamos algún tipo de funciones bastante sencillas. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar en esto y vamos a hacer un ejemplo nuevo con if para que se lleven algo para el práctico. ¿Sí? Profe, Sí. hay un chico le hizo una pregunta en el chat que también me interesa saber la respuesta. Me llamó la atención la pregunta. A ver, ya la leo del chat. No lo tengo el chat porque lo tenía compartido pantalla. ¿Sí? ¿Y qué se podría llegar a poner entre los paréntesis de main? ¿Sí? Esa es la pregunta que quieren que la responda. Esa misma, profe. De 10. Bueno, el tema es así. Cuando yo pongo una función, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, yo puedo poner así. Hipotenusa es igual a SQRT de 9. ¿Sí? ¿Qué es lo que van entre paréntesis de las funciones? Son los argumentos, son los parámetros de entrada. Significa que acá va a recibir un 9, la función SQRT, y después va a devolver el resultado. ¿Sí? ¿Sí? Y este resultado se va a copiar, digamos, a hipotenusa. ¿Sí? Entonces, lo que va entre paréntesis de las funciones son los argumentos. ¿Sí? O sea, los parámetros para que después trabajen internamente. ¿Se entiende? Eso es lo que le puedo decir por ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la bifurcación. ¿Sí? Vamos a ver un programita, ¿sí? Que ponga inicio y me calcule. Ustedes vieron en el práctico un programita que verifique cuál es el mayor valor entre 3 números ingresados. Yo tengo, por ejemplo, 3 variables, A, B y C. Y yo quiero calcular cuál es
el más grande de esas tres variables. Sí, sí, lo ¿Sí? mismo, profe. Lo vimos con el profe Olote, creo, ese me parece. Bueno, bueno. Eso, ¿hasta dónde llegaron? ¿Vieron hasta el and y el or? No, ¿no? Vimos la potencia. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a ver así, vamos a ver así. Acá vamos a poner, lo que pasa es que quiero hacer un balance entre la primera parte de C es muy pesada y tiene un montón de cuestiones. ¿Sí? A ver, yo voy a compartir pantalla esto. ¿Sí? Si ya lo vieron a eso, vamos a terminar esta parte larga de lo que es C. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver una cuestión que me interesa, ¿sí? Yo tengo mi editor en el Codeblock, ¿no es cierto? Puede tener un módulo o varios módulos, ¿sí? El compilador interpreta esas instrucciones y genera código objeto, ¿sí? Si es que lo puede compilar, genera código objeto, ¿sí? Y a eso le agrega las bibliotecas de C, ¿sí? ¿Por qué no la compila la biblioteca de C? Porque no tiene sentido, ¿sí? Compilar algo que ya estaba compilado, ¿sí? Entonces, compila lo que yo escribí más lo que ya está compilado de las bibliotecas y eso lo engancha el enlazador que genera el programa .exe. Es una cuestión teórica que yo quiero que sepan que cuando yo compilo, no compilo las bibliotecas porque ya están precompiladas. ¿Se entiende ese concepto? Sí. O sea, no vamos a estar compilando el código del printf. Ya está hecho eso. Entonces, no entra el compilador, sino ya entra el código objeto que ya está preprocesado hace mucho. Profe, y en el compilador es cuando apretamos la tuerca, digamos el build. Cuando apretamos la tuerca, ahí interpreta todo el archivo main.c y lo compila para ver si entiende algo de lo que escribiste vos. ¿Sí? El tema es así, al printf ya lo entendió hace mucho y ya está generado el código objeto desde antes. ¿Sí? Y no tiene sentido que esté viendo si está bien hecha la instrucción en printf o scanf todas las veces. Entonces ya está un paso más adelante. Directamente las bibliotecas se incorporan un pasito más adelante del compilador. Y después, todos los códigos, objetos, más las bibliotecas, se agregan al enlazador, que es el encargado de generar la aplicación que es .exe. ¿Sí? Otra cuestión que tenemos que saber, chicos, y es importante manejar, es el tema de variables globales y locales. ¿Alguien sabe de esto que me pueda contar lo que conoce de eso? Una variable, ¿sí? Fíjense, yo tengo pedazos de programación que se llaman funciones. Por ejemplo, la función main. Y así como tengo la función main, podría tener la función hipotenusa, la función bisectriz, la función raíz, la que sea, la que yo defino. ¿Sí? Y entonces, yo puedo tener una variable que sea local y global. ¿Qué significa que sea local? Local significa que pertenece a una función específica. ¿Sí? Entonces, yo acá, en el main, tengo var1 y var2, que son variables del tipo enteras, ¿sí? Y son locales a la función main. ¿Sí?
es como sería var 1 del main, var 2 del main, ¿sí? Y estas tienen ámbito de aplicación dentro del main. Cuando yo ejecuto otra función, no existe más la función var1 y var2. En algunos casos es útil definir una variable que se llama global. Una variable global es una variable que la ven y tiene ámbito de aplicación en todas las funciones, ¿sí?, de este código de programación. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense, var1 tiene el valor 100 dentro del main y hay otra variable que es totalmente distinta, que es el var1 global, que vale 50 y nunca se confunde, ¿sí? Entonces, si yo defino una variable dentro de una función, es una variable local. Y si yo no la defino en ningún ámbito, o sea, fuera de una función, significa que es global y todas las funciones, cualquier función del código, la puede interpretar y tomar el valor. ¿Se entiende? Bien. Acá vienen, cuando yo defino variables, viene el tema de clases de almacenamiento, ¿sí? Esto lo vamos a ver casi en las últimas clases, si es que, digamos, las utilizamos, pero tienen que conocer que yo, aparte de definir si son globales o locales, puedo definir que sean del tipo auto, register, static o string, ¿sí? Otra cuestión que tenemos que conocer, cuando estamos haciendo un scanf y estamos cargando una variable, ¿sí?, mientras voy tipeando el valor, ¿dónde está grabado ese valor? Si yo digo ingrese el lado A y voy escribiendo el número 178 y escribo el 1, el 7 y el 8. ¿Dónde se graba? ¿Dónde está grabado? ¿En la variable? ¿En dónde? ¿Alguno sabe? ¿En el programa? Sí. Mientras voy escribiendo el valor de la variable y antes de dar enter, ¿dónde está grabado esa información? Cuando doy enter, después pasa la variable del programa. Pero antes, ¿dónde está? ¿En la librería? No, en la librería no. En el main, profe. Sí. Yo cuando voy tipeando, imagínense que se ingresa el lado A del rectángulo. Y yo quiero ingresar que el lado A tiene 117. Y yo escribo el 1, el 7 y no di enter. Yo después que di enter se graba en la variable. Es una pregunta, digamos, como de electrónica, más de programación, ¿sí? No está en ninguna variable. Hasta que no doy enter, no se lo asigna una variable, ¿sí? Y mientras tanto, está en un lugar de almacenamiento transitorio que se llama buffer, ¿sí? Esto, buffer, ¿sí? Entonces yo tengo como una memoria intermedia hasta que se grabe la variable que se llama buffer, ¿sí? Yo quiero que conozcan esta situación, ¿sí? Algunas veces yo tengo que limpiar el buffer y tengo que aplicar esta instrucción que está en la línea 10 que dice fflash stdin, que significa que lo que tenga pendiente de grabar de teclado lo haga, ¿sí? Eso, especialmente cuando trabajamos con caracteres, es importante tenerlo en cuenta y algunas veces no funcionan los programas porque no está hecho eso, ¿sí? Una de las últimas consideraciones que le quiero decir, si yo quiero el día de mañana limpiar la pantalla porque escribí muchos resultados y quiero limpiar todo y escribir de vuelta, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para borrar? Y tengo estas instrucciones. System CLS y System Clear. Yo lo que hago es, tengo que utilizar,
¿sí? Con esto borro la pantalla y se pone el cursor en la posición superior izquierda. ¿Sí? Bueno, y con eso di una sobrada introducción a lo que es lenguaje C y les pido paciencia, que muchas cosas no las expliqué porque no estamos en condiciones de saberlas, ¿sí? Pero cuando vayamos avanzando en las unidades, seguramente que voy a hacer referencia hacia atrás, pero hay cosas importantes como que si una variable es local, si es global, el tipo de dato, el formato y una serie de cuestiones que las debemos saber que existe y debemos saber de que digamos, tiene una cierta complejidad que tenemos que ser conscientes de ello. Así que bueno, decidí este primer año ser bastante aburrido con esta unidad, pero contarle toda la verdad de lo que hay que saber cuando empezamos a programar en C. Ya después las próximas clases van a ser con muchísimo más ejemplos. ¿Alguna consulta, chicos, ahora? Yo, profe, tengo una respecto al CLS que puso el último arqueo. Eso lo puedo Sí. utilizar, yo por ahí utilizo lo que es ay, ¿cómo se llama la pantallita que se abre? La consola, decime cuál es tu duda, cuál de todo. ¿Dónde tenías dudas? Ah, se me había apagado el micrófono, perdón, profe. Sí, yo utilizo a veces la consola y por ahí busco algo mediante tipeo algún código y busco algo en la consola. ¿Puedo utilizar ese CLS o el clear para borrar lo que tengo en la consola? Sí, para eso sirve. ¿Sí? Ah, Muchas veces, por ejemplo, ustedes dicen, profe, por ejemplo, la siguiente clase, ¿qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver lo que ya están adelantando un poco, y yo también adelanté el tema de control de flujo, que sería el tema de las bifurcaciones, ¿sí? Entonces, Profe, sí, ahí preguntaron cuál es la diferencia entre CLS y Clear. el clear, digamos, se aplica para las pantallas tipo Unix, ¿sí? Y el CLS se aplica para Windows. ¿Sí? ¿Saben qué? Ustedes me tienen que decir el tema del chat, porque cuando yo estoy compartiendo pantalla, no lo puedo ver, digamos. Y pregunta si es que hay que incluir alguna librería para usarla. No. Eso está dentro de las librerías, de las dos librerías que las incluí al principio de todo. ¿Sí? Dice que le sale como comando no encontrado. Ponete a esta, en vez de CLS, ponele CLR. ¿Sí? A ver, mira. Ponete así. System, ¿sí? Comillas, CLR, SCR, punto y coma. ¿Funciona ahí? ¿Sí o no? No contesta. Bueno, esto funciona sí o sí. ¿Qué significa CLR, SCR? Significa así. Clear, ¿sí? Screen. Sigue sin encontrarlo, dice. Yo les paso esta noche nomás un código, digamos, en el cual le doy un ejemplito si quieren, ¿sí? No hay problema, digamos. Ese tiene que andar sin problema. System, CLR, SCR, ¿sí? Yo les doy un ejemplo, ¿no? Esta noche les prometo que les envío algo que funcione, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Debe ser algún detalle que no sé. No sé por qué no funciona, ¿sí? Que me envíe por el código, por el Codeblocks. ¿Sí? Yo se lo mando, se lo envío corregido. ¿Sí? Dice las librerías. Ah, bueno, ahí veo lo que está escribiendo Peralta. ¿Sí?
Así que bueno, en la próxima clase vamos a ver bastantes ejemplos de ¿cómo se llama? De bifurcaciones, anidadas, y vamos a aprender cómo hacer un menú de opciones con menú 1, 2, 3, 4, 5 o ninguna, ¿sí? ¿Sí? Con clear funciona. O sea, con CLR, SCR. Maxi, con clear. Bueno, perfecto. ¿Cómo se llama? Vamos a ver eso. Y cuando ejecutamos el primer menú, después, cuando venga la siguiente opción, vamos a necesitar borrar la pantalla. Así que lo vamos a utilizar sí o sí a esto. ¿Sí? Así que bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? ¿No hay dudas? No, por mí no. Bueno. Buenas noches, chicos. Que anden Buenas bien. noches, profe. Nos vemos. Bueno, profe, chao, muchas gracias. Que ande bien.